Seguimos en esta mirada al este y en este último segmento del programa. Ya le damos la bienvenida a Eduardo Dos Santos de la Federación Espírita del Uruguay. ¿Y qué tema? La obsesión y poseídos espirituales. Nada de tema, ¿eh? Claro, es un tema que forma parte del capítulo 23 del libro de los medios, que es la serie que estamos haciendo, y que es uno de los temas que, bueno, que Allan Kardec le dedica al esclarecimiento en este capítulo, donde nos habla de las perturbaciones espirituales que podemos llegar a sufrir los seres humanos. Y es muy interesante entonces plantearlo y de alguna manera también que la audiencia sepa que podemos estar en algún momento de nuestras vidas sujetos a este tipo de situaciones y que son comunes, se dan con más frecuencia de lo que nosotros muchas veces nos imaginamos. ¿Y cómo nos damos cuenta? La obsesión es una especie de enfermedad de orden psíquico, emocional, a donde entonces el obsedado llega a perder el sentido de su voluntad. El espíritu obsesor, que viene a ser un espíritu negativo, comienza a influenciar la parte psíquica del paciente de una forma que puede ser, Allan Kardec le denomina la obsesión simple, cuando tenemos una perturbación que es de un orden, diríamos, mediano, donde podemos llegar a controlarla, y cuando tenemos una firme voluntad, vemos que estamos perturbados, la firme voluntad puede llegar a retirar al obsesor, al espíritu ese que nos perturba. Luego tenemos otro tipo de obsesión que sería la fascinación, que es a donde la persona pierde un poco su juicio y pierde el sentido de la realidad y no sabe bien si lo que está haciendo es correcto, le parece que es correcto, los otros se dan cuenta que no, pero él mismo dentro de esa fascinación cree que está todo bien. Luego tenemos el tercer tipo, que sería la subyugación, que es entonces un estado donde el espíritu obsesor lo que está haciendo es tomando un dominio casi que total del campo psíquico y mental, haciendo que la persona haga realmente, teniendo conductas muy arbitrarias y tomando también una dominación sobre el cuerpo físico. Y ahí entonces son los casos que muchas veces se utilizan en las películas, donde vemos con más frecuencia el caso del exorcista, y esas situaciones que son más complejas. Ahora, por ejemplo, la película del Rito, a donde un sacerdote católico hace rituales de exorcismo con sus feregrineses que recurren a él, y esas situaciones realmente se dan. Entonces, el caso del tratamiento de la obsesión dentro del espiritismo es un poco diferente a cómo se realiza comúnmente en otras prácticas religiosas. También esta semana en Discovery Channel han tratado el tema y hemos visto que, bueno, que realmente lo han masificado y lo muestran como algo natural. Entonces, bueno, las causas de la obsesión son de alguna manera 4, dentro de las más significativas, que serían las causas morales, donde la persona por su conducta, por su mala conducta, involucrada con vicios que pueden ser de diversos tipos, la droga, el alcohol en exceso, el cigarrillo también compulsivamente también puede llegar a ser un proceso de obsesión, la envidia, el rencor, la maledicencia, esa maledicencia que ya está instalada y que la persona de alguna manera se regocija en ella, ¿no? La avaricia, son situaciones que abren puertas a la obsesión, porque estamos sintonizando con afines, con espíritus de alguna manera que son perturbadores y que están aprovechando esa oportunidad para llevar a que la persona entonces llegue a un desequilibrio. Otra causa puede ser relativa al pasado, que es dada la ignorancia de la persona en vidas anteriores, comete errores y se granjea enemigos espirituales. El perdón, que tantas veces hemos hablado, la falta de perdón genera odio, esos odios se trasladan de una vida a otra y muchas veces ese espíritu no está reencarnado y libre, dado su libre albedrío, puede llegar perfectamente a perturbar al que está acá. La otra causa sería
también las contaminaciones espirituales. Hay ambientes que son contaminados espiritualmente. Generalmente aquellos ambientes a donde son muy densos, donde se dedican a lidiar con espíritus inferiores, donde se hacen hechicerías y donde hay espíritus atrasados, esos espíritus se pueden imantar con la persona que está en esos lugares e irse con ella y luego cobrarle con una perturbación espiritual. Puede haber ambiente de trabajo contaminados también. Bueno, en realidad eso depende siempre de la Esos términos que utilizo yo en contaminado. Claro, entonces también estaría la causa anímica o la autoobsesión, que serían también causas que vienen de otras vidas, como aquellas sentimientos de angustia, que son muy mantenidos, también las depresiones, personas que tienen esas ideas fijas con respecto a situaciones negativas, de persecuciones o que ven cosas que se las imaginan y que las están se autopersiguen. Esas serían entonces las causas de la obsesión, ¿no? Pero luego también podríamos ver que detrás de todo eso lo que existen son procedimientos terapéuticos para salir de esa obsesión. Y bueno, las casas espíritas ofrecen ese ofrecimiento, ese trabajo terapéutico para recuperar al ser, y de alguna manera se comenzaría con la concientización. Es muy interesante que la persona reconozca que está bajo un proceso obsesivo, y entonces de esa manera va a generar también herramientas para autoayudarse. Sabiendo que está bajo ese proceso, se reconoce que está bajo un proceso obsesivo y comienza entonces la reeducación, que vendría a ser trabajar en el bien, trabajar mucho con los pensamientos negativos, cambiando cuando nos viene un pensamiento negativo por uno positivo, siendo como un policía mental de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, y reconociendo que estás bajo esa influencia, ¿no? Luego, una de las terapias que son fundamentales es la evangelización del ser, o sea, llevarlo a que reconozca en el Evangelio esa terapéutica moral que realmente nos planteaba Jesús, y nos decía que, bueno, nos hablaba en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Ese no caer en la tentación es no ceder a los bajos instintos, no ceder a las situaciones de influencias negativas, que serían tentaciones. Las tentaciones siempre están, y bueno, cuando tú puedes lograr vencerla de una manera consciente, estarías entonces aplicando eso que nos dice el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y luego ayudando a través del diálogo con ese espíritu, que es el trabajo que se realiza en un trabajo mediúmnico en la casa espírita, a donde por invocación se puede pedir a ese ser que venga y explicarle cuáles serían los inconvenientes que va a tener para su futuro espiritual, porque el obsesor es un ser ignorante que de alguna manera está haciendo daño con un total conocimiento de causa, pero que también luego va a tener que someterse a la ley de causa y efecto. Entonces va a tener que levantar eso más adelante, ¿no? Llevarlo al tratamiento médico, o sea, también en algunos casos se necesita el tratamiento médico, y básicamente la ascendencia moral que tiene que tener quien está realizando esa terapéutica para que el espíritu realmente lo reconozca con esa influencia, ¿no? Y la oración como la gran terapia y herramienta que tenemos para vencer el proceso obsesivo. Me quedaron muchísimas preguntas, Eduardo, o sea que el jueves que viene vamos a continuar con este tema, porque se nos viene el partido Panamá-Ecuador, de la sub-17, por supuesto. Exacto. Pero ¿cuándo son las reuniones y dónde? Nuestras reuniones son en la Sociedad de Estudios Espíritas por la Fraternidad, los días martes a las 20 horas y los miércoles a las 19 horas, y estamos viendo en pantalla la página web, que es www.espiritismo Uruguay, promocionando nuestro primer Congreso Espírita de Uruguay, que entonces será en octubre. Exacto. Lujo, Eduardo, muchísimas gracias Muchas por gracias haber venido. Me dejaste con muchas preguntas, pero